Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Sergio David Cruz y el día de hoy les quiero hablar acerca de la filosofía escolástica. Siendo sinceros, el tema está muy extenso y pues van a haber partes donde tendré que leer, pero trataré de dar mi opinión, conclusión y que entendí el tema al final del video. Entonces espero la comprensión, muchísimas gracias. Sin más demora, vamos a comenzar. Primero que todo, pienso que es muy importante saber qué es la filosofía escolástica para así poder tener un énfasis principal. Entonces, ¿qué es la filosofía escolástica? Etimológicamente, la palabra escolástica proviene del latín scholasticus, que significa el que enseña o estudia en la escuela. La filosofía escolástica consiste en aquella corriente filosófica medieval y también teológica que utilizó parte de la filosofía grecolatina clásica para entender el significado religioso del cristianismo. Recordemos aquí que la filosofía grecolatina clásica, por su parte, es aquella corriente de la filosofía que mezcla conocimientos tradicionales y costumbres formadas a partir de la función de los pueblos griegos y romanos. Podemos decir que la filosofía escolástica realizada en las universidades, en las facultades, específicamente en las facultades de teología y arte, se traduce literalmente como filosofía de los escolares, es decir, de los profesores universitarios. De hecho, fue la forma predominante de la filosofía entre los siglos XI y el siglo XVI, que siguió presente en las universidades durante el periodo moderno y también en las escuelas catedralicias y hasta en la actualidad. Bueno, lo que pienso yo es que básicamente la filosofía escolástica es la filosofía mediante el cual se enseña en las escuelas. Estas escuelas también las podemos llamar universidades, las cuales, como lo decía anteriormente, predominaron mayormente en el siglo XI y también en el siglo XVI. Entonces, más que todo, se enseña como una corriente filosófica basada en la filosofía grecolatina clásica para entender el significado del religioso, podemos llamarlo así, o del cristianismo. Mejor llamémoslo cristianismo para entenderlo un poco mejor. A continuación hablaremos acerca del desarrollo y el periodo. Entonces, esta corriente de la filosofía y la teología predomina en el seno del pensamiento medieval, pero concretamente, ¿cuándo se desarrolló la filosofía escolástica? Fue a lo largo de la Edad Media, principalmente en el ámbito de la cristiandad, aunque también se desarrolló en el ámbito árabe y judío. Creo que acá no hay mucho que resaltar, básicamente nos dice cuándo fue que se generó, también nos dice que se ve influenciado por el ámbito árabe y judío, entonces es muy importante tener esto en cuenta. También a continuación diré algunas de las características generales. En cuanto a sus características, encontramos dos esenciales: su vinculación con los textos sagrados, la Biblia, junto a la tradición de la Iglesia y la fe, y el uso de la razón para interpretar la realidad. Básicamente, el periodo de la escolástica fue un periodo donde la razón y la fe no se contraponen, sino se complementan. Entonces, no tratan como de ponerse una a otra, como es esto o es lo otro, sino que cada uno se trata de complementar. Entonces, la razón, aquí muy importante, es la herramienta utilizada para interpretar los textos de la Biblia, también propias reflexiones acerca de ella. Acá muy importante tener esto en cuenta, uno de los lemas destacados de la filosofía escolástica es la fe que busca es la fe que busca comprender. No hay necesidad de explicar a más fondo qué significa esta frase, todo lo dice, la fe que busca comprender. ¿Comprender qué? Comprender el qué, el cómo, cuándo, dónde y el por qué. Bueno, hasta el momento, verdaderamente nos van dando pistas, temas importantes
y también cómo fue que se fue influenciado, por quiénes más a continuación, pero por el momento continuaremos con la filosofía escolástica como método de trabajo. La filosofía escolástica se basa en el método de trabajo intelectual, que podamos dominar los escolásticos, y que consiste en someter todas las ideas al principio de la autoridad. Esta filosofía, además, basada en enseñanza en la reiteración de los textos clásicos, especialmente de la Biblia. No hay nada lo cual sea confuso en lo que acabo de decir. Básicamente nos dice que es un método el cual consiste en someter todas las ideas bajo la principal autoridad, que en este caso sería como, no sería como, es como las Sagradas Escrituras, la Biblia. Y también tenemos tres muy importantes, tres subtemas, los cuales toca resaltar. El primero que todo es la cuestión de los universales. Esta cuestión tiene que ver con lo que existe real o no de los conceptos abstractos. Podemos encontrar dentro de la filosofía escolástica dos grandes grupos de escolásticos: aquellos que niegan la existencia real de los conceptos abstractos, los llamados nominalistas, y aquellos que lo afirman, los llamados realistas. Básicamente es como dos opiniones. Primero tenemos los nominalistas, los cuales se niegan a esa existencia real de los conceptos abstractos, y también tenemos a los realistas, los cuales dicen: sí, hombre, esto existe y punto. Ok, hasta acá todo entendido. Continuamos con lo segundo, lo cual es algo muy importante y principal, lo cual es la relación entre la fe y la razón. Desde el principio de la filosofía escolástica se entiende que la razón es una facultad natural presente en todas las personas. O sea, no es algo que como tal se aprende, es algo que ya está, o sea, ya está incorporado dentro de nosotros. Y lo cual además forma parte de la revelación de las cosas. Claro que sí. Hoy en día vivimos en un mundo donde la gente tiene ideas más allá, como de ser mandados, ser gobernados. La gente hoy en día por fin se hacen respetar. Dice: pero ¿por qué? Yo tengo derechos, así como tengo derechos, también tengo deberes, pero hago respetar mis derechos, tengo dignidad humana, tengo moral, tengo autoestima, hoy me quiero, y es algo muy importante, me hago entender, es algo extremadamente importante, lo cual nos dice acá. Para los escolásticos, la fe debe ser racional para ser verdadera, y es por ello que sus labores es demostrar la fe a través de la razón. Como decía, fe y razón no se contraponen, se complementa. En este caso, la relación entre la fe y la razón es otro de los temas centrales de la corriente de la filosofía, debido de ser esta una relación en forma de colaboración. Se colaboran una a otra, se complementan, creo que eso está más que entendido. Y por último, tenemos la creación ex nihilo. Finalmente, un tercer problema o tema ampliamente abordado de la filosofía escolástica, que es la creación del ex nihilo, es decir, la creación desde la nada. ¿Cómo fue que se originó esto? ¿Fue mediante un ser divino? ¿Fue mediante el Big Bang? ¿Fue mediante porque sí? ¿O cómo fue que se originó el origen de todo? Es lo que nos está tratando de decir acá. En este sentido, los defensores escolásticos opinan que Dios es causa incausada. Muy importante. ¿Qué es una causa incausada? Me pregunto yo. Bueno, una causa incausada es esa causa que causa las demás causas, pero no es causada por nada. ¿Por qué? Porque es una causa incausada. Creo que hay más que entender, es algo que se causa por sí mismo, causado por su causa, pero causa las demás cosas. En este caso, Dios no tiene como tal un creador, pero es capaz de crear nuevas cosas, en este caso la humanidad, nosotros. Lo que lleva a justificar la idea misma de que la creación y la independencia de las criaturas respecto al plan divino. Hasta el momento acá todo entendido.
Bueno, y finalmente ya para concluir este video, que verdaderamente es un video el cual me está apasionando hacer, porque creo que nos está sumergiendo en el tema, voy a mencionar las 3 etapas de la filosofía escolástica, que no se nos pueden olvidar. Primero, la primera etapa. La primera etapa va desde principios del siglo IX hasta finales del siglo XII. Aquí predomina la problemática de la cuestión de los universales, ya explicado, donde existe cierto enfrentamiento entre los realistas, representados por el teólogo y filósofo francés Guillermo de Champeaux, y los nominalistas, representados por Canonino Rossellino, considerado el fundador del nominalismo, y los conceptualistas, representado por el filósofo y teólogo también francés Pedro Abelardo. Bueno, no hay mucho que decir. Acá estoy mencionando cómo fueron esas etapas. Acá nos dicen que esta fue una etapa problemática. Esa etapa es de, bueno, pienso que todo desde un principio siempre va a base de los problemas, pero acá es como una base de, ¿será que creo? ¿Será que no? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que...? Entonces es muy importante tener eso. Bueno, y acá creo que lo primordial y lo más importante que podemos resaltar son la cuestión de los universales. Tenemos una segunda etapa que va desde el siglo XII a finales del siglo XIII. Toma fuerza la figura del filósofo Aristóteles. Muy importante acá Aristóteles. En esta etapa cabe destacar que el filósofo se distingue y en cierta manera disgrega de la teología. Y por último tenemos la tercera etapa y última, la cual se abarcó todo el siglo XIV. En esta etapa la figura del filósofo lógico escolástico inglés Guillermo de Ockham. Guillermo defiende el normalismo y además se opone al tomismo, otra escuela filosófica y teológica que se originó gracias al pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Muy importante acá Santo Tomás de Aquino, doctor de la Iglesia. Como dato a destacar aquí, Guillermo acaba de separar en este periodo la filosofía de la teología. Ok, separan la filosofía de la teología, algo que estaba muy unido, y también vemos que se opone al tomismo. Acá, lo cual nos dice que se originó gracias al pensamiento de Santo Tomás de Aquino, un santo de nuestra iglesia y doctor de la iglesia. Bueno, verdaderamente un tema muy grande, un tema el cual tiene de donde abarcar demasiadas cosas, pero esto es lo fundamental. Verdaderamente hay mucha información en internet donde podemos decir, verdaderamente me disculpo porque tuve que leer, pero traté de hacer una reflexión y de comunicar lo que yo estaba entendiendo. Verdaderamente algunos términos no son muy fáciles de aprender y como tal se maneja un lenguaje filosófico, o sea, se maneja un lenguaje donde no es muy fácil tratar de comprender del día a la mañana, pero al fin de todo, de esto se trata la filosofía y esto es lo que mueve al antiguo mundo. Muchísimas gracias a todos, me despido por el día de hoy y recuerden estar atentos, investigar más sobre este tema porque en serio es muy importante que lo dominen. Adiós.